Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar, desde mi perspectiva, claro está, lo que ha de suceder en los próximos días con la elección por parte del Senado de la nueva Junta Central Electoral. Y también hablaremos de la posición que ha tomado el gobierno del presidente Luis Abinader ante la situación venezolana post-elecciones. Todo esto y una interesante conversación con Eduardo Sanz Lobatón. Él es el director de aduanas. Será todo el contenido de este domingo en Precisando. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, quiero felicitar a mi hermana Luisina Miñoso, quien estuvo de cumpleaños el pasado viernes, y aprovecho la ocasión, ¿verdad?, para desearle mucha salud, cosas buenas, y que Dios te conceda continuar siendo ese ente de alegría para todos y esa gran esposa y madre. Gracias a Dios por tu vida. Miren, el Senado de la República conformó la comisión que tendrá a su cargo la elección o las evaluaciones de la nueva Junta Central Electoral que ha de regirse por los próximos 4 años. Esta es presidida por el senador de Peravia, Julito Fulcar. Y yo creo que estamos en un momento estelar para que el Senado de la República no que se case con la gloria, sino que ejerza su función de la manera más correcta posible, pero también de la manera más justa. Y digo esto a raíz de los resultados de las calificaciones obtenidas por la actual Junta Central Electoral que preside el profesor, abogado Román Jaques. Esta Junta Electoral que preside Román Jaques, sin lugar a dudas, pasó con buenas notas los procesos electorales que les tocó regentear. Hubo responsabilidad, hubo entereza, hubo transparencia, pero sobre todo hubo confianza no solamente en los partidos políticos, sino en el electorado dominicano. Yo como ciudadano me siento altamente satisfecho con el papel que desempeñó esta Junta Central Electoral, que si usted me preguntase a mí, yo no jugara a lo nuevo y le permitiera otro periodo más para que se logre ejecutar un proceso totalmente completo de 2 periodos. Y que quizás mucha gente me puede decir, Luis, pero aquí mucha gente puede hacer eso. Sí, yo lo sé. Pero usted salir tan bien parado como lo logró esta Junta Central Electoral, que, reitero, encabeza Román Jaques, en una sociedad tan política, tan convulsa, es difícil. Usted ganarse el respeto de los perdedores, de los ganadores, de la sociedad, es muy difícil. Y por eso yo creo que el mejor reconocimiento que pudiese dársele a esta Junta Central Electoral o a la mayoría de sus miembros, porque tengo entendido que uno que otro quiere ya salir por razones personales y profesionales. Yo entiendo
no debe ser tan difícil para el Senado de la República la ratificación de esta Junta Central Electoral. Yo entiendo, no debe ser tan difícil para esta Junta, para este Senado de la República, presentarle a la sociedad dominicana, a la civil y a la política, una ratificación del pleno o de la mayoría de los miembros de la Junta Central Electoral, porque el trabajo está, los resultados están. El hecho de que aquí, con una diferencia tan marcada como la que hubo, no hubo pataleos, no hubo cuestionamientos, no hubo dudas sobre los resultados, te indica que allí se trabajó de manera idónea, de manera correcta, y por eso yo soy de los que abogan porque se pondere, que se mantenga esta Junta Central Electoral y por ende que se mantenga una figura de la estirpe moral de Román Jaques como presidente. Pero que allí hay muchísima gente valiosa que hicieron su trabajo sin importar las vinculaciones que se pretendían dar o de dónde venían, como Rafael Vallejo, como Dolores Fernández, como Patricia Lorenzo Paniagua, como mi amigo Chamín Rafael Chami Isa. Es decir, ahí usted ve 5 profesionales que lograron salir airosos de un proceso como el que vivimos. De un proceso donde todos se sentían ganadores. De un proceso donde hubo un momento que la gente desconfiaba. Bueno, la Junta hizo lo que tenía que hacer. Puso todas las piezas en su lugar y por eso hoy tenemos una democracia fuerte, tenemos unas autoridades municipales, legislativas y presidenciales elegidas ya para un segundo periodo y aquí no hubo trauma. Y eso es lo que nosotros, y en el caso de los senadores, que son nuestros representantes, a eso es que se tienen que acoger y abogar para que eso perdure. Y que yo les voy a decir una cosa. Yo creo que el PRM debe aprovechar esta mayoría que tiene en el Congreso de la República para reformar algunas cosas. Un periodo para los miembros de la Junta yo creo que es poco. Eso deben ser electos por 8 años para que arbitren dos elecciones, 2 cuatrenios y ya. Y yo les aseguro que eso va a permitir el fortalecimiento de la institución, pero sobre todo el fortalecimiento de la democracia. Porque cuando entidades como la Junta cuentan con personalidades de interés, tanto en lo profesional como en la calidad humana, eso se refleja y se convierte en una especie de cascada. Y por eso, hoy, la gran mayoría del pueblo dominicano, sin importar partidos políticos, está satisfecha con el trabajo realizado allí, con los resultados como se dieron en el tiempo que se dieron y con la transparencia que se brindaron. Señores, repito, aquí lo que más abunda es la politiquería. Y eso aquí no se sintió en este momento en la Junta. Que Mengano lo recomendó fulano. No, eso quedó a un lado. Y esos 5 miembros se comprometieron a hacerlo bien y así lo hicieron. De manera que mi reconocimiento, fíjense que no felicito, mi reconocimiento a Román Jaques y a los 4 miembros siguientes de la Junta Central Electoral por cumplir con la responsabilidad para lo cual
los senadores o nosotros a través de los senadores que son nuestros representantes le eligieron. Y ese trabajo sin dudas le ha granjeado el poder optar por un segundo periodo para que la institución se fortalezca y vuelva o continúe por el sendero de la fortaleza institucional. Vamos a ver en qué va a parar la elección de los nuevos miembros de la Junta. Miren, esta semana también estuvo matizada por la incautación de 2 aeronaves vinculadas a Nicolás Maduro y su gobierno. Y yo quiero resaltar la responsabilidad con que el presidente de la República, Luis Abinader, ha afrontado el tema de Venezuela en el momento de las elecciones y poselecciones. Yo quiero resaltar y saludar la decisión del presidente Luis Abinader de ponerse del lado de los que más intereses positivos tienen por la democracia de Venezuela. Usted puede estar de acuerdo o no en muchísimas cosas, porque no todo es perfecto. Ahora, de que el presidente en temas importantes para la comunidad internacional se la ha jugado y lo ha hecho con responsabilidad, lo ha hecho. Lo ha hecho con Haití y ahora lo ha hecho con Venezuela en varias oportunidades. Cuando le pidió, siendo el primer mandatario, que publicaran las actas oficiales. Esa es una. Cuando no se opuso a que los cancilleres firmaran una carta donde exigían a Maduro nuevamente acciones propositivas a favor de la democracia. Ahora con las incautaciones de los aviones. Entonces, no se puede decir que no ha actuado con el interés y la responsabilidad que amerita. También se opuso y firmó para la oposición a la detención arbitraria por parte del régimen del señor González Urrutia. Es decir, el presidente ha asumido este tema como lo hacen los líderes, y don Luis Abinader, sin lugar a dudas, se ha granjeado, ser catalogado y señalado como el líder de la región. ¿Por qué? Porque capitanea un país que políticamente está estable, económicamente va en crecimiento y con una fortaleza institucional envidiable. Entonces, es justo reconocer las actitudes del presidente Luis Abinader ante la situación bochornosa del no querer reconocer la democracia en Venezuela. El presidente ha actuado como se hubiese querido que actuaran la mayoría de los gobiernos de América Latina y del mundo. Y digo la mayoría porque la mayoría ha actuado dándole la espalda a Maduro. Hay un grupito de sus socios que lo adulan, lo celebran, lo mantienen, pero al final lo que vale son las posturas responsables de los líderes que tienen la responsabilidad, valga la redundancia, de mantener la democracia, la hermandad en la región. Y eso ha logrado el presidente Luis Abinader y hay que reconocérselo. Que no se ha doblegado ante posturas que sabemos de presiones, no solo por el caso venezolano, sino por el caso haitiano, como esta semana también con el secretario de Estado que estuvo por aquí. Entonces, así uno obligatoriamente como dominicano tiene que respaldar las posiciones que se han asumido.
Porque en el fondo, lo que está en juego en Venezuela es la democracia. Y esa democracia que hoy defendemos desde aquí y que se defiende desde Estados Unidos, desde Chile, desde Argentina, desde Paraguay, es una democracia que ha costado mucha sangre a nuestros pueblos. Y al señor Maduro, Venezuela le dijo que no, que ya basta, que él perdió, que ese pueblo se cansó de pasar hambre, que lo que da pena es ver millones y millones de venezolanos errantes por el mundo, abandonándolo todo. Y a eso es que se ha opuesto el presidente Luis Abinader, con sus posturas responsables, tanto en la comunidad de la región como en la ONU, en la OEA y en otros foros como Washington, que lo vimos esta semana. Señores, no se vayan, que cuando regresemos hablamos con Yayo Sanz Lobatón, después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña Eduardo Sanz Lobatón, Yayo, director de aduanas, este domingo en Precisando. Yayo, bienvenido. Bueno, un placer estar aquí, hermano. Hace muchos años que tú y yo nos estamos viendo en estos menesteres. Eso es así. Yayo, te decía, porque ¿verdad? En los programas en vivo hay de todo, que tú eres un servidor público independientemente, indistintamente de tu posición, porque siempre has apostado a buenas acciones y a buenas ideas. Y a la actividad política. Y a la actividad política, que es un servicio público. Así es. Eduardo, vamos a hablar de aduanas. 4 años ya en la posición, tu primera experiencia, ¿verdad?, dirigiendo una entidad. Cuéntanos un poco de ese proceso de la aduana del 2020, cuando tú llegaste en medio de una pandemia, a la aduana que hoy tenemos en la República Dominicana. Mira, la modernización del comercio dominicano, de las aduanas dominicanas, es reconocido primero por nuestros principales socios comerciales, también por los actores de la economía y por los contribuyentes, o sea, la gente, los ciudadanos de a pie. Yo te voy a dar algunos ejemplos. Cuando nosotros llegamos a la aduana, el tiempo de despacho promedio de las mercancías que entraban y salían del país era de 9 días y 12 horas. Hoy, ese mismo promedio es de 2 días y 6 horas, habiendo despachado más de 70,000 contenedores en 24 horas. Wow. Ese programa de despacho de 24 horas ha sido una revolución en el comercio dominicano y ha generado muchísima más transparencia, muchísima más rapidez y también ahorro. Eso le ahorra al país alrededor de 1.500 millones de pesos al año en los 2 años y pico que tiene el programa funcionando. Al mismo tiempo... Perdón, ¿por qué le ahorra al país? Bueno, porque cuando la mercancía dura menos tiempo en el puerto, okay, evidentemente paga menos electricidad, menos almacenamiento, menos seguridad. Entonces eso reduce el costo el costo de la logístico de esa mercancía. Y por ende se le refleja al mismo contribuyente. Se le refleja al contribuyente, se le refleja a los precios. Eso ha sido, déjame decirte, ese programa 24 horas, nosotros hemos tenido que irlo a explicar a Bruselas, a Estados Unidos, a Sao Paulo, porque ha revolucionado. Entonces eso ha venido acompañado, eso lo hemos podido lograr porque hemos llenado de tecnología nuestras aduanas. Cuando nosotros llegamos a aduanas, solo el 40 y tanto % de las mercancías que entraban y salían del país eran revisadas de manera no intrusiva a través de equipos de última generación y de tecnología. Hoy más del 96% de la mercancía que entra y sale del país es revisada a través de mecanismos de rayos X que ya tenemos en los principales puertos del país y que ahora tenemos una licitación internacional en curso para llenar algunos puntos menores de comercio donde tenemos que seguir instalando equipos. Eso se ha hecho concomitantemente con una inversión en tecnología de nuestros softwares. Tenemos un motor de riesgo, un search engine, que perfila la carga. Y eso ha hecho que incrementemos, por ejemplo, existían desde antes lo que eran los operadores económicos autorizados, que es como un certificado de buena conducta aduanera que te permite a ti, si eres importador o exportador, con el certificado de OEA, que tu carga sea perfilada de manera diferente, porque no tienes historia de incidencia, de hallazgo, es una carga bastante clara. Entonces eso, nosotros hemos incrementado los certificados OEA en casi un 300%.
Y todo eso ha ido generando un círculo virtuoso que nos ha ido convirtiendo en un hub logístico de clase mundial. Y nosotros somos hoy, mi querido Luis, un centro de redistribución de mercancías. Aquí se están instalando, por ejemplo, hay una fábrica de neumáticos y repuestos automotrices que cierra en Zaragoza, España, para ponerse aquí en Caucedo. Así una gran planta de redistribución de comestibles, de alimentos, de empaquetamiento de alimentos, cierra en la Florida y se pone aquí cerca del puerto de Jaina. Y cuando, si tú tienes una mercancía de Colombia que quieres llevar a Minnesota, o quieres una mercancía en Costa Rica que quieres llevar a Portugal, eso está comenzando a ser redistribuido, reempacado, reetiquetado en la República Dominicana. Te hemos escuchado mucho desde que llegaste a que quieres convertir la República Dominicana en el hub del Caribe. Esa idea, ¿de dónde te nace, Yayo? Mira, cuando nosotros, que Luis Abinader ganó las elecciones y finalmente nosotros somos designados en la Dirección General de Aduana, y concomitantemente con el presidente, nosotros hicimos un think tank, un tanque de pensamiento, para evaluar las oportunidades de mejora que tenían las aduanas, el comercio internacional. Entonces, de ahí, si tú recordarás, estábamos en el medio de la pandemia. Sí. Y la pandemia cambió la realidad logística del mundo, porque anterior a la pandemia, los grandes centros de consumo, Estados Unidos y Europa, buscaban que esos suministros vinieran de un lugar donde hubiera mano de obra barata. Esa era la primera consideración, esa era la primera realidad, ¿no? Sin embargo, con la realidad del COVID, que se cierra, el mundo completo, Oriente se cierra, suben los fletes altísimos. Un flete, que es el costo de transporte, que estaba en $2,000, $3,000, termina estando en $30,000, en $40,000. Entonces, eso a Estados Unidos y Europa le genera una presión. Entonces viene lo que se llama ahí el friendly shoring, el near shoring, que es que tú dependas para tu suministro, primero de países que estén cerca de ti y segundo de países que tengan una identidad social, política parecida a la tuya. Parecida a la tuya. Entonces, cuando salimos del COVID, viene la guerra en Europa, que la invasión de Putin a Ucrania, siendo Ucrania un gran granero del mundo. Y entonces, por ende un gran exportador al República Dominicana. Un gran exportador de aceite, de granos para los cereales. Y eso genera... Entonces, tú tienes la pandemia, tú tienes la guerra en Europa, y entonces tú tienes esta rivalidad entre China y Estados Unidos. Entonces, todo eso termina y dice, no podemos depender de China, no podemos depender de Oriente, tenemos que depender de... Entonces, eso hace que Occidente mire hacia la República Dominicana como un lugar donde, si me abastezco de la República Dominicana, si redistribuyo la mercancía en República Dominicana, tengo mayor seguridad en mi cadena de suministros. Y eso es lo que nos ha ido convirtiendo en un logístico, porque entonces República Dominicana tiene 8 aeropuertos internacionales, tiene 6 puertos con capacidad de los barcos que pasan por el Canal de Panamá, tenemos las infraestructuras de carretera, tenemos un sistema político estable, tenemos un presidente que ha generado en estos años una salida del COVID de una manera sobresaliente, y nos vamos poniendo de moda. Y entonces sucede lo que se llama el milagro dominicano. O sea, por eso es que somos el país que el rebote promedio del COVID en el crecimiento económico en toda nuestra región era un 4, un 5%, y para nosotros fue un 14%. Entonces, todo eso es lo que nos ha ido convirtiendo en un hub logístico de calidad mundial, que ya hoy lo somos, y que ahora tenemos que continuar afianzándolo, y hay que convertir el milagro dominicano en que sea la realidad permanente dominicana. Y ese es el objetivo de estos 4 años. Me surge la pregunta de que tú agarras la aduana y ya citas, se cierra Oriente, se cierra el mundo en pandemia, pero logras un constante crecimiento en las recaudaciones de manera transparente. ¿Cómo se logra eso en medio de una pandemia, Yayo? Mira, cuando tú incrementas el flujo comercial, pues evidentemente tú incrementas el ingreso. Tanto en la Dirección General de Aduana como en la Dirección General de Impuestos Internos. Y la verdad es que a través de estos mecanismos nosotros hemos generado una cultura de cumplimiento, que ya muchísimos importadores y demás que podían cohibirse de hacer una transacción comercial por miedo a que tuviera seguridad, por miedo a que tuviera mercado, hoy se han dinamizado. Y al mismo tiempo, algunas reformas que hemos implementado que generan una cultura de cumplimiento, una cultura de transparencia. Mira, yo siempre he dicho que la mejor forma de disuadir la evasión o cualquier tipo de los actos delincuenciales comerciales
es que la gente entienda que eso no paga. Cuando tú sabes que si tú te vas por esa vía, te va a salir 3 veces más caro, va a tener problemas, va a tener una multa, va a tener daño reputacional, va a tener... Pues la gente no es tonta, la gente dice, bueno, mira, por aquí no puede ser. Ahora, cuando la vía delincuencial es más barata y más rápida, entonces ahí que vienen los problemas. Como nosotros, al margen de que todavía siempre hay muchas oportunidades de mejora, el comercio es dinámico, los seres humanos somos creativos, para bien y para mal, pero cuando tú vas creando esa cultura de cumplimiento, pues entonces tú vas viendo cómo los números van subiendo, y por eso en el primer año en la Dirección de Aduana tuvimos un excedimos la meta presupuestaria en más de un 20%, y ahora este mismo año del 2024, que ha sido un año, bueno, que tuvieron las elecciones, y fue un año con algunos procesos, hemos tenido varios fenómenos atmosféricos que disminuyen las recaudaciones. Hemos tenido el cierre de frontera, que también disminuye las recaudaciones, y sin embargo estamos casi en un 105% del cumplimiento de la meta presupuestaria. O sea, tenemos un excedente de casi un 5% de lo que se nos pidió que recaudara. Es decir, las recaudaciones han ido en aumento constante, Yayo, sin importar los fenómenos que tú has citado. Correcto. Yayo, mucha gente entiende que la aduana solamente es barco y puerto y muelles. ¿Cómo va el comercio a nivel de los aeropuertos? Mira, que es interesante que tú me hagas esa pregunta, porque como bien dices, la gente entiende todavía que gran parte del comercio es marítimo, y estamos completamente equivocados. Cuando tú te metes en Amazon o en cualquiera de los portales y tú compras una camisa, tú compras unos zapatos, tú no vas a esperar 2 meses o 3 semanas para que eso te llegue. Tú quieres que te llegue al otro día. Y para que te llegue al otro día tiene que venir por avión. Entonces, por eso es que nosotros tenemos, tanto en el aeropuerto de Punta Cana, como en el aeropuerto de las Américas, como en el aeropuerto del Cibao, tenemos hub de carga. Ya tenemos, o sea, los aviones de FedEx, de UPS, de otros portales de transporte, están trayendo carga a la República Dominicana. Y aquí hacen lo que son las escalas. Y aquí vienen los aviones vacíos, se recargan de todo lo que viene y se van por Europa, se van para Estados Unidos. Porque la República Dominicana... También un hub aéreo, entonces, nada más marítimo. Pero es que cuando yo digo hub logístico, yo me refiero a las dos cosas. Okay. Hay gente que no sabe, por ejemplo, que nosotros tenemos más conectividad aérea con Europa de la que tiene Brasil, Chile, Colombia y Argentina. Wow. La gente todavía no lo comprende. Como nosotros tenemos más conectividad aérea por el turismo, porque lo que estamos tratando de hacer nosotros es hermanar nuestra fortaleza turística con nuestra fortaleza logística. O sea, aquí los 10, 11 millones de habitantes, 10, 11 millones de turistas que van a llegar este año al país, si Dios lo permite, esos aviones tienen que devolverse. Entonces el objetivo, y ya hemos comenzado conversaciones con las líneas aéreas y con las demás, es lograr que esos 11 millones de turistas que van aquí, cuando se vayan, esos aviones se vayan cargados. Entonces eso va generando una sinergia y va convirtiendo a la República Dominicana en un centro logístico. Y los ejemplos que están ahí, mira, yo he ido, a lo largo de mi gestión, yo he ido 2 veces a Dubái. Y también he estado en otros círculos de Europa, he estado en Washington. Y la verdad es que hay experiencias de cómo la logística ha desarrollado sociedades de manera determinante. El caso de Dubái, el caso de Singapur y otros lugares que vivían de tener un puerto. O sea, por ejemplo, la economía de la Florida, uno de los pulmones esenciales de la economía de la Florida es el puerto de Miami. Porque el puerto de Miami se convierte en un gran punto de entrada y de suministro para los Estados Unidos completos. Entonces, la actividad logística tiene datos muy importantes. Yo inclusive hago mucho la anécdota de que cuando mi hijo, que estudia economía, me preguntó que cuál era la especialización que él debía, yo le decía, mira, estudia los procesos logísticos, estudia la economía de los suministros, porque yo estoy convencido que en 10, 15 años en 10, 15 años República Dominicana, si tú no estás trabajando en logística, tú estás perdiendo el tiempo. De la misma manera que yo recuerdo cuando yo estudiaba, que yo hacía una maestría, yo recuerdo que un profesor me dijo, si tú vives en el Caribe y no trabajas en turismo, estás perdiendo el tiempo. Bueno, mira ahora como el turismo... Mira lo que es el turismo hoy, eso fue hace 20 años. Mira lo que es el turismo hoy. Yo que recuerdo esa frase, que por cierto, terminé trabajando en turismo muchos años y tuve mucha relación con la industria hotelera dominicana, recordaba bien lo que me dijo ese profesor. Y hoy
yo a todo el que puedo le digo, señores, vamos a entender, investigar y a procesar cuáles son los negocios. Desde adentro, exacto, cuáles son los negocios, cuáles son. Mira, tú aquí te pones a construir torres de apartamentos para venderlos y pasa 1000 vicisitudes. Y así cualquier otro emprendimiento. Ahora, yo te garantizo a ti que una nave para zona franca, una nave para centro logístico, una infraestructura de ese tipo, te la arrancan de la mano. Te la arrancan de la mano. Yayo, los courier, ¿cómo han ido? Hemos visto una gran evolución en los courier en la República Dominicana. Asumo que también tiene que ver esa parte, claro, porque de ese crecimiento. Lo que te decía con los couriers es este hub de carga aérea que hemos implementado en algunos de nuestros principales aeropuertos es para darle servicio a los couriers, porque definitivamente los couriers lo que hacen es que distribuyen este tipo de pedidas electrónicas y este tráfico internacional que existe por el comercio por internet. Entonces, los couriers le dan servicio a eso y la verdad es que también el tiempo de procesamiento y los avances tecnológicos que hemos tenido en el servicio que le damos. Agilizan todo eso. No, pero todos los días hay cosas que hay que ver. ¿Y las recaudaciones vía aérea bien? ¿Han ido creciendo? Pero constantemente, y creo que son una de las áreas importantes, porque al mismo tiempo tenemos que lograr el balance entre el comercio local y también el comercio por internet. Finalmente, antes de irnos de las aduanas, porque hay muchos temas que quiero tratar contigo, los retos en este tiempo de la aduana que tienes el placer de dirigir. Mira, hay que consolidar las mejoras tecnológicas. Hay que arribar a una aduana sin papeles, como yo le llamo. Hay que arribar a que todo sea digital y eso requiere cuantiosas inversiones, requiere los procesos de licitación del Estado, son bien complejos porque cualquier licitación, el que la pierde te genera algún nivel. La burocracia es terrible. Eso es un reto que tenemos como país, ver de qué manera nosotros podemos hacer las reformas necesarias para que el Estado pueda ser más ágil, pueda perder menos tiempo, pueda hacer inversiones menos costosas, porque a veces la gente no entiende que tú compras un clavo a 5 pesos en vez de comprarlo a 7 pesos, pero si tú lo compras 5 pesos en un año, es más costoso que si tú lo compras 7 pesos mañana. Claro. O sea, a veces esas consideraciones económicas no nos... y ese es el reto principal, que es seguir logrando estos avances tecnológicos que nos alejan de esa burocracia del pasado. Yayo, la reforma fiscal es un tema que está en el tapete. Ya anunció el gobierno que la semana que viene dará algunos pormenores. Tu opinión de la misma, que me imagino está muy involucrado por tu tema de aduanas y recaudaciones. Mira, el presidente de la República ha hablado claramente de un conjunto de reformas. Hemos hablado de la reforma constitucional, hemos hablado de la reforma al sector eléctrico, de la reforma al sector laboral, porque Luis Abinader pasará a la historia como el presidente reformador. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es adelgazar al Estado, es hacerlo más delgado, más eficiente, más fuerte, evitando gastos superfluos, evitando duplicidades, evitando muchísimas cosas con las que cargamos. Aquí hay a veces 5 o 6 instituciones que hacen lo mismo. Y tú dices, pero ven acá, ¿y por qué tenemos que tener 5 instituciones que trabajan en el turismo, 5 instituciones que trabajan en la educación, en salud, 6 instituciones que trabajan en salud, 7 instituciones que trabajan en construcción? Entonces, todo ese proceso, porque ¿cómo le vamos nosotros a pedir a la ciudadanía sacrificios si el Estado no se sacrifica a sí mismo? Entonces, yo creo que en eso estamos trabajando, eso lo estamos estudiando, no tenemos prisa, no es un tema inminente de mañana, pero la sociedad dominicana tiene 25 o 30 años que no se ajusta, que corrige parches, corrige aquí, pero no hay una visión holística, integral. Y que perdure en el tiempo. Y perdure el tiempo. Y en eso estamos. Por ejemplo, lo que aquí ha pasado con el sector eléctrico verdaderamente debiera llamarnos a todos a una profunda reflexión y hasta vergüenza. Un sector que tiene 30, 35 años, 40 años, sin ser atendido de una manera estratégica, con reformas importantes. Ese es uno, pero también tú tienes la reforma laboral donde nosotros tenemos que ver de qué manera nosotros le generamos a la gente, a las dominicanas y los dominicanos trabajadores,
tenemos que generarle una justa compensación de todo este crecimiento económico y de todos estos números que estamos viendo. Porque yo recuerdo cuando yo estaba en oposición, que yo veía, bueno, pero ¿y este crecimiento económico? ¿Y dónde que se ve? Etcétera. Ahora desde el gobierno estamos teniendo la responsabilidad de apretar las tuercas que hay que apretarla para que sea real, para que sea más horizontal, claro, la distribución de los recursos económicos de nuestro país. Vamos a esperar mañana, ¿verdad? En la semanal, a ver qué dicen. Claro, mañana sabremos, pero yo estoy convencido de que primero no va a ser negativo para la sociedad dominicana ninguna de estas reformas, sino que es una manera de adelgazar el Estado. Eso es lo que más me gusta. Ya vemos el Partido Revolucionario Moderno muy activo, vemos gente que están aspirando y a gente que aspiran. ¿En qué está Yayo San? Bueno, mira, como tú sabes, como secretario de Finanzas del partido de gobierno, el PRM, y habiendo tenido el privilegio y el honor de haber acompañado al hoy presidente, a Luis Abinader, en la construcción de su proyecto político prácticamente desde sus inicios. Esta ha sido una experiencia verdaderamente de mucho aprendizaje. Y yo hablo mucho de que tenemos que ganar la victoria. La gente cree que cuando uno gana las elecciones, el trabajo termina. Muy por el contrario, empieza otro tipo de trabajo que es quizás más difícil, que es la de ganar la victoria. ¿Y cómo se gana la victoria? Bueno, hay que seguir dando servicio, hay que seguir dando la cara, hay que entrarle a los problemas con la frente y el pecho y conciliando. Yo también hablo mucho de la ideología de la conciliación, que es que en el Estado los problemas tienen que resolverse no con la imposición, no solamente teniendo la razón, sino que también hay que convencer. Entonces tú, ganamos las elecciones, sí, pero hay que ver cómo vamos a enfrentar la crisis del sector eléctrico, cómo vamos a enfrentar la crisis del tráfico, cómo vamos a enfrentar muchísimas cosas que tenemos que enfrentarlas. Entonces, para eso, en las sociedades democráticas, donde la ciudadanía y la opinión pública juegan un rol tan importante, y tú eres uno de los expertos en ese tema del manejo de la opinión pública, tú no puedes divorciarte de el contenido y la estructura que tienes que tener como respaldo político. Entonces ahí entra el PRM. El PRM es una organización con una cantera de liderazgos generacionales. Está la generación de, por ejemplo, un grupo de hombres y mujeres que han sido lora y gloria de nuestra democracia, donde está una Milagros Ortiz Bosch y el doctor García y muchas otras gente. Entonces está la generación que gobierna con Luis, que es la de Luis, que Luis es el primer presidente dominicano que nace después de muerto Trujillo. Sí. O sea, eso es un hito generacional. Entonces ya hay otra generación, que es la generación tuya y mía, que también ya está en algunos ministerios, en algunas direcciones, y que se proyecta también haciendo un trabajo político a futuro. Y yo creo que eso no tiene nada de malo. No estamos en época de campaña, con eso hay que tener cuidado. Nosotros tenemos que ganar la victoria gobernando bien. El que se puso a estar haciendo proselitismo de manera desmedida, o el que se y olvidándose de hacerlo bien. No, es que hoy en día la principal campaña es tu gestión. Si lo que tú gestionas no tiene efectividad, entonces poco importa lo que tú digas. Pero te vemos en las provincias, en los municipios, reuniéndote con dirigentes. ¿Qué se escucha? ¿Qué tú oyes? ¿Qué se habla ahí? Mira, Luis, la verdad es que ahora, en este mundo de las redes sociales, todo es más instanteo. Ese es un trabajo que yo tengo 25 años haciendo. Bueno, pero antes no había celulares. No, lo que pasa es que antes... Hasta un hashtag te crearon, Yayo te visita. No, pero es que ya... Y la verdad es que me gustó cómo suena. La verdad es que yo antes no era director de aduana, antes no me rumiaban para muchísimas cosas, ni me mencionaban en algunos escenarios. Eso es algo que ojalá Dios me dé la prudencia para poder administrar. Pero definitivamente cuando tú vas a esos sitios, tú te das cuenta. Mira, yo estuve el fin de semana pasado en el Ceibo y ahí me reuní yo con una federación de pastores evangélicos en el Ceibo y tuve y ahí oí de una serie de problemas que hay en el Ceibo, que hay una serie de situaciones. Entonces, inmediatamente se lo comunico al presidente, se lo comunico al ministro. Se convierte en un gestor. Exacto, se lo comunico al ministro de Obras Públicas. Había un tema ahí con una sucursal del Banco de Reserva, hablé de una vez con Samuel. Entonces,
tú te conviertes en un vehículo para que la gente diga, mira, y eso es ganar la victoria. No te voy a negar que también estuve con el alcalde Zorrilla y también con el senador, también con el diputado Velorio. Y tuvimos pero ahí, que al partido hay que darle su cariñito no, también. pero que no podemos, porque ellos son al final los intérpretes de esa comunidad. El fin de semana anterior estuvimos en Puerto Plata, habíamos estado en San Francisco de Macorís. Estuviste en Jarabacoa, te vi por ahí también. Estuve en Jarabacoa también, porque al final de lo que se trata es de, como yo digo, y aunque sea repetitivo, de ganar la victoria. Para ganar la victoria hay que ver las cosas, hay que saber las cosas, hay que interpretarlas y así es. Y ese trabajo no va a descansar porque los gobiernos necesitan tener respaldo político. Es temprano todavía para esas cosas. Vemos a un Yayo mucho más preparado, más maduro, enfocado en su carrera política y en su gestión, pero ¿hacia dónde va Yayo en el futuro? Y no venga a decir que el futuro no, ¿hacia dónde va? No, mira, Luis, yo le he dedicado desde mi temprana juventud muchas horas de trabajo y de sacrificio y de esfuerzo a la actividad política, porque me apasiona, claro, porque me convoca, porque me encanta. Me encanta estudiarla, me encanta compararla con otras latitudes del mundo, tanto con la presente como con la pasada. Por eso me honro en haber acompañado a Luis Abinader, de quien soy primero amigo y segundo un disciplinado miembro de su equipo. Y hago eso porque el futuro de Yayo tendrá mucho que ver con el futuro de Luis Abinader, porque estamos juntos en esto. Y hablar ahora de si voy a pichar o a quechar o a jugar centerfield. ¿Tú lo que sabes que va a estar en el juego? No, eso te lo puedo yo garantizar. Si Dios me da salud. ¿En el play usted va a estar? Sí, yo voy a estar en el play. Yo voy a estar en el play. De eso no te quepa la menor duda. Finalmente, Yayo, Luis Abinader, el mejor candidato que ha presentado el PRM, lo demostró en el 20, lo demostró ahora en el 24, no estará como candidato en el 28. ¿Por dónde debe andar el perfil del candidato o candidata que el PRM señale, escoja? A mí me parece que temprano que ese perfil se irá desarrollando. Ahora hay algunas cosas que no podrán estar ausentes de ese perfil. Lo primero es que tiene que ser un gestor eficiente. Tiene que haber niveles de humildad y niveles de conciliador o conciliadora en ese perfil, porque tú vas a tener que administrar un gobierno que va a ir rumbo a los 8 años de ejercicio, vas a tener que incorporar alianzas, vas a tener que incorporar procesos, vas a tener que criticar cosas y esas críticas vas a tener que hacerlas con niveles de prudencia que no agredan la estructura que está en el poder, y tienes que representar una sociedad. Entonces va a tener que ser eficiente, va a tener que ser conciliador, va a tener que ser humilde y también, agrego yo, va a tener que tener raíces en todo el país y vasos comunicantes con todo el país, y va a tener que ser accesible, puesto que hoy en día bueno, el presidente es la mejor muestra, que habla con la prensa todos los lunes. No, pero no solo eso, sino que tú le pones un WhatsApp a Luis Abinader y te lo contesta. ¿Tú entiendes? Sí. Si tú tienes el WhatsApp de él y tiene un canal de WhatsApp ahí con el que está hablando constantemente con la ciudadanía. Entonces aquellos... ese será el perfil. Ahora, a ese perfil le faltan todavía algunos aspectos y será la responsabilidad de nosotros, los que tenemos algún nivel de influencia en el gobierno y en la estructura del partido y en la sociedad dominicana, en el caso tuyo en la opinión pública, el que esté en un gremio empresarial, en los gremios empresariales, de todos, con prudencia, entender que lo que aquí empezó, tenemos que buscar que esto continúe, no en la persona de, ¿tú entiendes? No, sino que estos procesos de modernización de las aduanas, que este proceso de la modernización de los servicios financieros dominicanos, la transparencia, que este proceso de la transparencia, la independencia de órganos que antes eran dependientes del Poder Ejecutivo, que este modelo de sociedad nos convoca a continuar. Y ese va a ser el reto de todos nosotros. Yayo, gracias. A ti, hermano. Compelido a volver por aquí más adelante. Aquí se hace lo que usted diga. Cuando los perfiles sigan definiéndose. Así es.
Y mientras más vamos definiendo los perfiles de los participantes en ese juego o play, como tú le llamaste. Que usted estará, me dijo. Así será. Eduardo Sanz fue nuestro invitado este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. El presidente Luis Abinader participó como orador en la 27ª conferencia anual en Washington del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde reafirmó su compromiso con la democracia y el desarrollo sostenible. En otra información, el presidente Luis Abinader recibió en visita oficial en el Palacio Nacional, sede del gobierno dominicano, al secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Ambos expresaron preocupación por la crisis que viven Haití y Venezuela y abogan por el fortalecimiento de la seguridad regional en el marco de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe. Gracias, como de costumbre, a nuestro equipo de prensa por ese importante resumen de noticias nacionales e internacionales. Si ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando, descansen. Feliz resto de la noche y continúen con la programación de ATV, Canal 35.